En el vídeo de hoy vamos a ver las construcciones condicionales, vamos a ver los tres tipos que hay y vamos a repasar los tiempos verbales con los que pueden funcionar estas construcciones. Primero de todo, ¿qué es una oración condicional? ¿Qué es esto de condicional? Bien, una oración condicional en general expresa la condición para que se cumpla un hecho o una acción. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en una oración condicional vamos a tener siempre una condición, un hecho, que es una suposición, una hipótesis, algo que estamos pensando en nuestra cabeza, y en el caso de que eso suceda, entonces también se cumple lo expresado en la otra parte de la construcción. Es decir, tenemos, por ejemplo, si estudias mucho, aprobarás el examen. Si me tocara la lotería, seguiría trabajando. Te prestaré dinero a condición de que te portes bien. Fijaos que en estos tres ejemplos tenemos en el primero el sí, en el segundo el sí y en el tercero a condición de que. Estos son nexos condicionales o nexos o conectores condicionales que nos ayudan a ver que lo expresado en esa parte es una condición. Si esa condición que está en el cuadradito amarillo se produce, entonces lo que está expresado en el resto, en el caso de si estudias mucho, pues en el caso aprobarás el examen, se cumpla. ¿Sí? En el segundo caso, por ejemplo, tenemos si me tocara la lotería, seguiría trabajando. ¿Qué significa? Que en el supuesto, si yo me invento una hipótesis donde me toca la lotería, que ojalá, resulta que yo seguiría trabajando. ¿Qué quiere decir? Que si eso pasa, yo seguiré trabajando. En el último caso, a condición de que te portes bien, existe esa condición, a prestar dinero. Es decir, no te prestaré dinero si no se da esa condición. Bien, continuamos. Tenemos tres tipos de condicional. Lo que se llama el condicional 1, el condicional 2 y el condicional 3. Pero estos condicionales tienen nombres y creo que con los nombres se entiende mejor qué es lo que expresa cada uno de esos condicionales. Tenemos condicional 1. El condicional 1 expresa una condición real, algo que es posible. Y el hecho, que está expresado no en la condición, sino en el otro trocito, se va a llevar a cabo 100% seguro si la situación, si la condición se cumple. Es decir, en el caso de si estudias, ¿qué es lo que va a pasar si estudias? Que aprobarás el examen. Esto es un hecho posible. Si vosotros estudiáis, aprobaréis el examen. Si no estudiáis, no aprobaréis el examen. Bueno. Entonces, bueno, este tipo de condicional es el más sencillo, ¿sí? Luego veremos con qué tiempos verbales lo podemos construir. Tenemos luego el condicional 2. El condicional 2 expresa una condición hipotética. Es una hipótesis, es un supuesto, ¿vale? Pero si esa condición se cumple, en ese supuesto, la consecuencia también se cumple. Es el ejemplo de si me tocara la lotería, seguiría trabajando. En este caso, si estudiaras, aprobarías el examen. ¿Qué significa esto? Esto significa, en el caso hipotético de que tú estudiaras, que no sabemos si vas a estudiar o no, aprobarías el examen. Pero seguro que si estudias lo apruebas. Son hechos posibles, pero no son probables. No es como el primer condicional. En este caso, se está diciendo si estudiaras, en el caso de que estudiaras, pero quizás no estudias, no estamos seguros.
El tercer tipo de condicional es mi favorito y se llama, las condiciones son irreales, son las condicionales irreales porque expresan una condición que es irreal y que es una hipótesis del pasado. Lo vemos con un ejemplo que es más sencillo. Si hubieras estudiado mucho, habrías aprobado el examen. Lo que estamos expresando con este si hubieras estudiado mucho es algo que es imposible. Tú no estudiaste, no estudiaste. Por tanto, es una condición que es imposible, nunca se va a cumplir. Pero expresa qué podría haber ocurrido, qué habría ocurrido, qué habría ocurrido. Pues que habrías aprobado el examen. Expresa qué podría haber ocurrido si se hubiese cumplido esta condición en el pasado, que no se cumplió. Este tipo de condicionales se utiliza mucho para el remordimiento. Ay, si lo hubiera sabido. Ay, si hubiera tenido más tiempo. Ay, si hubiese cuidado más de tal persona. Son ese tipo de expresiones donde introducimos esa hipótesis del pasado, de algo que hicimos o que no hicimos y que si hubiéramos hecho, fijaos el tiempo verbal que utilizo, si hubiéramos hecho, se hubiera cumplido esa otra condición. Si me hubiera levantado un poco más temprano, no estaría grabando este vídeo a esta hora. Continuamos. Uy, creo que va a salir detrás de mi cámara. ¿Sí? Bien, hasta aquí una introducción a los tres tipos de condicionales. Continuaremos viendo cada uno de estos tres tipos y los tiempos verbales que se utilizan y luego también continuaremos con los distintos conectores condicionales o construcciones condicionales que podemos encontrar en el español. Si tenéis preguntas, comentarios, sugerencias, preguntad, pero esperad para ver el siguiente vídeo. Gracias.